En esta ocasión presentamos la sesión número 7, que es Mecanismos Internacionales de Financiamiento de Eficiencia Energética, y nos está acompañando como moderador Federico Barbero, coordinador de la Subdirección de Programas del FIDE, que ya lo tuvieron el gusto de conocerlo. Adelante, Federico, por favor. Gracias, buenas tardes. Bueno, en esta sesión número 7 será dirigida por las instituciones internacionales que prestan apoyo financiero y o técnico para la implementación de las acciones de eficiencia energética con la finalidad de que puedan mostrar a través de ejemplos concretos el tipo de iniciativas que apoyan, así como el procedimiento y condiciones de los que los solicitantes deben cumplir para poder acceder a estos financiamientos y asistencias técnicas disponibles. Nos acompañan en la mesa Marta Moreno, del Climate Technology Center and Network, como coordinadora regional, Lucía Spinelli, del Banco Mundial, especialista senior en energía y punto focal para el Cono Sur, Roberto Aiello, del Banco Interamericano de Desarrollo, especialista principal de energía, y Pablo Cisneros, del CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, que es como ejecutivo principal de energía. Bienvenidos. Empezamos con la presentación, por favor, de Marta. Sí. Adelante. Hola. Hola, buenas tardes. Yo soy Marta Moneo, trabajo en la oficina de PNUMA, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en la oficina de Panamá con Roberto y Gustavo, a quienes ya han conocido. Y yo estoy coordinando una nueva iniciativa internacional que se llama CTCN, el Climate Technology Center and Network, o Centro y Red de Tecnología para el Clima. Yo, basada en Panamá, me encargo de la coordinación de este programa o de esta iniciativa para toda la región de América Latina y el Caribe. Como introducción, el CTCN, y refiriéndonos un poco a lo que estaban mencionando antes, ¿no?, de la importancia del tema de la eficiencia energética también dentro del marco de cambio climático y de los impactos que puede tener la eficiencia energética en cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, es uno de los objetivos también de trabajo del CTCN. El CTCN, voy a hablar un poco sobre el mandato y los servicios que proporciona esta red y este centro, algunos ejemplos y las oportunidades que existen para proyectos y para ideas. El mandato principal del Centro y Red de Tecnología para el Clima es favorecer el intercambio y el conocimiento en tecnologías para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero o para incrementar la resiliencia o la capacidad de adaptación de los países. ¿Por qué surgió? Pues hemos visto durante ayer y en la mañana de hoy cómo se menciona muchas veces que las barreras para implementar una cierta tecnología o para alcanzar esa disminución de emisiones es precisamente que no se tiene el conocimiento o que no se tiene el acceso a tecnología o el conocimiento sobre tecnologías o que no se tienen las capacidades internas para crear mecanismos de financiación o de implementación de esas tecnologías. Entonces, esta es una discusión que se tiene a este nivel y que se está teniendo también a nivel internacional de las negociaciones internacionales de cambio climático, de tal manera que los países decidieron finalmente ponerse de acuerdo en crear una herramienta que favoreciese esos temas precisamente. Entonces, el mandato principal es el de estimular la cooperación tecnológica, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de capacidades de los países para poder implementar estas tecnologías. El CTCN proporciona 3 tipos de servicios principalmente. El mayor, o por el que más se conoce, que son las asistencias técnicas, pero también proporciona o organiza actividades para desarrollo de capacidades y, por supuesto, funciona como una red de networking muy importante. Y la propuesta fundamental es desbloquear esas barreras que existen para que se pueda hacer mayor inversión en tecnologías y conseguir escalar la disminución de gases de efecto invernadero. La estructura del CTCN, no sé si están familiarizados con las negociaciones de cambio climático, pero el CTCN depende directamente de la Conferencia de las Partes, reporta directamente a la Conferencia de las Partes, que son todos los países del mundo que están presentes en esas negociaciones. La Secretaría, o quien se encarga de la organización operativa y de operacionalizar esta red, es el PNUMA, nuestra organización, junto con UNIDO, que es otra organización de Naciones Unidas encargada de industria,
y con un consorcio de otros 14 líderes independientes, que son organizaciones e institutos de investigación que son punteros en temas de cambio climático y de tecnología. Además de esto, que es como el secretariado de la red, quien pone en funcionamiento y quien operacionaliza el sistema, existe una red de más de 100 instituciones académicas multilaterales, ONGs, universidades, empresas privadas, que forman parte de la red como posibles proveedores de servicios o como posibles proveedores de conocimiento existente o de tecnologías. Y además en la red los países están representados a través de lo que se llaman entidades nacionales designadas, que suele ser un representante de gobierno, normalmente están en los ministerios de medio ambiente, a veces en los ministerios de ciencia y tecnología, que son los que representan al país dentro de la red. Aquí están, como ven, hay ya 126 países que tienen sus puntos focales nominados para participar en la red. Y estas son las instituciones que participan en la red como miembros del consorcio. Como ven, en la región tenemos a CATIE y la Fundación Bariloche. La Fundación Bariloche, que se encarga principalmente de temas de mitigación o energía, y CATIE, que trabaja más en temas relacionados con la adaptación al cambio climático. Pero como ven, pues también está el TERI de la India, el NREL, que también he visto que es socio de esta iniciativa, o la GIZ en Alemania. ¿Y qué es lo que el CTCN entiende por tecnologías para el clima? Es una concepción bastante amplia y no se refiere solo a tecnología dura o a aplicaciones, sino que se refiere también a software y se refiere también incluso a capacidad institucional, cuando los gobiernos necesitan desarrollar otras instituciones, organismos que sean capaces de gestionar esa tecnología o de implantar esa tecnología en el país, o se tiene que trabajar a lo mejor en eliminar barreras en el marco político, en el marco legal para implementar esas tecnologías. El CTCN también puede apoyar en ese tipo de cosas. Como he dicho antes, el CTCN trabaja tanto en temas de mitigación, que es la reducción de gases de efecto invernadero, como en temas de adaptación, que significa más cómo las actividades humanas pueden adaptarse de una manera que los impactos del cambio climático les afecten menos en el futuro. Y también trabajamos en temas de gobernanza, en temas de sensibilización y educación y en otros aspectos. En cuanto a las asistencias técnicas, que es probablemente el servicio o el componente más atractivo de CTCN, funciona de la siguiente manera. Un país ha detectado que tiene una necesidad para una tecnología o que le gustaría pilotar una tecnología en el país. Entonces, a través de esa entidad nacional designada, que suele estar en el Ministerio, presenta una solicitud al CTCN y dice: nosotros tenemos este problema, por ejemplo, tenemos una matriz energética demasiado dependiente en combustibles fósiles y queremos trabajar un poco el tema de eficiencia energética. Entonces, nos gustaría hacer un diseño, a lo mejor, por ejemplo, estamos trabajando en algunos lugares en este cambio a iluminación eficiente. Entonces, nos gustaría hacer un análisis de la factibilidad de hacer eso, un diseño de cómo se podría implantar, incluso estimar qué fuentes o qué mecanismos de financiación se podrían aplicar. Entonces, el CTCN responde aceptando esa solicitud y genera un plan de acción. Los planes de acciones son como proyectos, mini proyectos básicamente, que van hasta un máximo de $250.000, que se presentan, como he dicho, bajo solicitud de la entidad nacional designada y que puede ser tanto en temas de adaptación como de mitigación. Y se implementan en un plazo máximo de 12 meses. Las asistencias técnicas pueden estar enfocadas en cualquier punto del ciclo de la tecnología, tanto en desarrollo como en demostración, en difusión o incluso en madurez comercial, como he dicho antes. Se pueden buscar, se puede tener una tecnología, ya se han hecho los análisis de factibilidad, se han hecho los planes de instalación, pero hace falta a lo mejor trabajar en desarrollar diferentes mecanismos de financiación. También se puede trabajar en ese tema. Este es un resumen un poco de cómo están hasta ahora. Hemos recibido, este mecanismo lleva en marcha solo 1 año y medio y funciona, es global para todo el mundo. Entonces, hasta ahora se han recibido unas 120 solicitudes, pues eso, entre $50 y $250.000. Y como ven aquí, pues la mayoría de las solicitudes, aunque ya está cambiando,
estaban enfocadas principalmente en mitigación, porque es probablemente como se hace la asociación más rápida con temas de tecnología, más que con adaptación, pero también va habiendo más solicitudes enfocadas en adaptación y solicitudes mixtas, que a lo mejor están trabajando en temas de reforestaciones, y entonces pueden ver beneficios de mitigación y adaptación combinados. Y este es un resumen de la distribución de las solicitudes que se han recibido hasta ahora. Principalmente, como ven, son los países africanos los que están enviando solicitudes y Latinoamérica pues, está aumentando también poco a poco. Además, tiene también el CTCN este componente que hablaba antes de desarrollo de capacidades. Se organizan reuniones regionales anuales o bianuales. También hay una serie de webinars que se organizan todas las semanas, que están disponibles en la página web y que van explicando distintas tecnologías que se están aplicando en distintos países y las experiencias que tienen ellos en aplicarlas y en desarrollarlas. Esta información, todos estos webinars y toda la información que se va generando a través de las asistencias técnicas de CTCN está disponible en la web, así que se puede visitar. Otro tema importante es cómo estamos viendo que las asistencias técnicas de CTCN están sirviendo como inversión semilla, muchas veces una inversión pequeña, para diseñar planes de implementación o propuestas de financiamiento a fuentes mucho mayores de fondos. Como, por ejemplo, yo pensaba que a lo mejor hoy iba a haber alguien del Fondo Verde del Clima, que es otro fondo internacional nuevo que se ha creado recientemente, pero estamos viendo como muchos países están interesados en asistencias técnicas de CTCN para hacer diseños técnicos, análisis de factibilidad, incluso análisis costo-beneficio de financiamiento para presentar al Fondo Verde del Clima para financiación. Igual el Fondo Verde del Clima tiene financiaciones de hasta 250 millones de dólares ahora mismo. Entonces, estamos trabajando también con algunos socios que están aquí presentes hoy, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Y cómo identifican los países esas necesidades de tecnología? Porque esto es algo que tienen que justificar muy bien en sus solicitudes. Pues se puede hacer de muchas maneras. Muchos países han desarrollado ya lo que se llaman los Technology Needs Assessments, donde se han hecho análisis de distintas tecnologías que podrían aplicarse para mitigación y para adaptación, cuáles se han priorizado y cuál podría ser el interés en aplicarlas, a través de documentos que se presentan a la Convención de Cambio Climático, como son las comunicaciones nacionales, los reportes de actualización, las NAMAs, los nuevos INDCs, que son las contribuciones nacionales determinadas, que dictan como cuáles son los objetivos a nivel nacional de adaptación o de mitigación, y pueden ser otros. Puede ser a lo mejor un plan nacional de energía, puede ser, hemos visto también presentación aquí de planes nacionales de eficiencia energética. También se pueden utilizar ese tipo de justificaciones para presentar solicitudes al CTCN. Algunos, esto va muy rápido, ejemplos de solicitudes que se han presentado desde la región son estos. Ahora hay ya como unos 20 desde el año pasado que empezó. Y como ven, pues hay temas tanto de adaptación, como en Chile, por ejemplo, están diseñando un sistema de monitoreo para la biodiversidad marina en el contexto de cambio climático, para analizar cómo el cambio climático está afectando a la biodiversidad marina. Pero también están trabajando un tema de introducción de refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global. Entonces hay una mezcla, ¿no? Como estábamos viendo antes, de temas de adaptación y de mitigación. En Uruguay tienen 2 solicitudes presentadas también. Sí, ya voy terminando. Y solo como ejemplo, sobre el tema este de eficiencia energética, tenemos una solicitud que se presentó por República Dominicana para trabajar el tema de iluminación eficiente. El país solicitó un apoyo para la transición de Dominicana a tecnologías de iluminación eficientes en las ciudades. Entonces, el CTCN respondió con este programa de trabajo a esa solicitud en discusión con el Gobierno, diciendo, bueno, pues con estos 250.000 dólares lo que podemos hacer es trabajar en el desarrollo de estándares para productos de iluminación, en diseñar un sistema de verificación de esos estándares, como hemos estado viendo antes, que es necesario tener un sistema que pueda verificar que esos estándares realmente se cumplen y funcionan, y en diseñar un esquema de implementación de la iluminación, diseñando cuál será el mecanismo financiero que van a utilizar para implementarlo.
Y como resultado, pues se espera el ahorro de 730 gigavatios, la reducción de los cortes de electricidad, que son bastante frecuentes, sobre todo en la ciudad de Santo Domingo, y el ahorro de más de 100 millones de dólares en gasto energético. Esto es solo un ejemplo, pero tenemos otros ejemplos también que se están trabajando en otros países de la región. Creo que también es interesante en este foro, como he dicho antes, los miembros de la red, los países están representados a través de las entidades nacionales designadas, que son gobiernos, pero además hay todo este cuerpo de instituciones que pueden ser los que presten los servicios o que presten esas asistencias técnicas, que muchas veces son empresas privadas o son universidades o son centros de investigación o son centros especializados en temas, por ejemplo, de eficiencia energética, en este caso. Entonces, yo escuchando presentaciones de estos días, ya me he dado cuenta que habría muchas instituciones aquí que podrían convertirse en miembros de la red. Y ser miembro de la red es muy fácil. Lo único que hay que hacer es rellenar un formulario que está en la red y se convierten en miembros de la red sin ningún compromiso, simplemente la posibilidad de que si algún país tiene una necesidad de una tecnología específica, puedan ser seleccionados como la entidad o la organización que va a prestar esa asistencia técnica. Entonces, las oportunidades, ya para finalizar, principales, para resumir, para los gobiernos, pues es la posibilidad de recibir esa asistencia técnica y de recibir esa transferencia de conocimiento o de tecnologías que se están implementando en otros países y poder adaptarlas o implementarlas en sus propios países. Para los miembros de la red, pues poder expandir ese mercado de ofrecer servicios a nivel global. Esto no es una red regional, sino que es una red global. Además, se pueden realizar actividades conjuntas con el CTCN para hacer pues, estos webinars, a lo mejor que eso tienen un impacto y una difusión a nivel global. Compartir también, yo creo que es muy interesante, o estamos viendo cómo instituciones que participan como miembros de la red encuentran otras instituciones que están trabajando en temas similares y eso también está generando a veces hasta iniciativas conjuntas entre organizaciones de distintas regiones del mundo. Y también, como decía antes, muy importante el tema de pensar también en el CTCN o las asistencias técnicas como una posibilidad para diseñar propuestas a fondos mucho más grandes, que puede ser una utilidad también muy importante. Eso es todo. Aquí tienen la dirección de la página web del CTCN y bueno, les invito a que le echen un vistazo y que crezca mucho el número de miembros de la red de la región, que no hay muchos hasta ahora. Gracias. Muchas gracias, Marta. Continuamos con la ponencia de Lucía Spinelli, del Banco Mundial. Buenas tardes. Bueno, quería empezar agradeciendo la invitación al Ministerio, a OLADE. En segundo lugar, agradecer a todos los expositores de estos 2 días porque allanaron muchísimo mi trabajo y espero hacer lo mismo con los colegas. Juntarnos a todos puede ser un poco tedioso, así que espero también allanar este trabajo al BID y la CAF y sobre todo compadecer al pobre dibujante que le tocó esta mesa que veo que todavía no se inspira demasiado, pero bueno, hasta ahora ha hecho un excelente trabajo, va a sobrevivir a los multilaterales. Tú puedes. Bueno, mi nombre es Lucía Spinelli, yo soy especialista en energía del Banco Mundial, coordino el Cono Sur, estoy basada en Buenos Aires y vine hoy un poco a contarles qué es lo que hacemos nosotros. Creo que todos más o menos saben y como ya dije, ha habido referencias cruzadas a lo largo de estos 2 días, así que seremos breves en pos de la eficiencia. Entonces, para empezar y ser breves, nos salteamos esto, porque todos nos explicamos más o menos, un poco nada más, el Grupo Banco Mundial no es solamente el Banco Mundial propiamente dicho, así que bueno, hay otros miembros, primos, hermanos y demás de la familia, y vale la pena tenerlos ahí en el listado y saber que también algunos de ellos participan en temas que tienen que ver con la eficiencia. Bueno, ¿por qué la eficiencia forma parte de la agenda del Banco Mundial? Y eso, de nuevo, es lo que todos ustedes a lo largo de estos 2 días han estado mencionando y es lo que realmente explica por qué a nosotros nos interesa apoyar a los países en estos temas, por las razones de cambio climático, por las razones de seguridad energética, porque nos importa que la prestación del servicio sea confiable, eso implica un mayor desarrollo, eso ayuda
a todos los sectores y también a los más vulnerables. Entonces, básicamente, estos son los motivos por los cuales el Banco Mundial tiene en su agenda la eficiencia y ha estado acompañando a los países que han tenido interés en trabajar estos temas con nosotros en los últimos años en materia de eficiencia energética. ¿Cómo se ha dado este acompañamiento? Bueno, el tema de eficiencia energética ha ido evolucionando y este evento es también una demostración de eso, y el acompañamiento un poco que el banco ha estado haciendo a los distintos países en estos temas también ha ido evolucionando. Y acá un poco lo que queremos mostrar con esto es cómo fue o cómo va avanzando la intervención de los países en los temas de eficiencia energética y también cómo los proyectos o el acompañamiento que puede hacer el banco en estos temas ha ido evolucionando. Tenemos desde una escalera, para decir de alguna manera, y teníamos al principio proyectos que son donaciones a los países para poder poner el tema de eficiencia en la agenda. El caso de Uruguay es un caso clave para eso, es justamente así como estuvimos trabajando hace ya unos cuantos años para, a través de una donación del chef, empezar a introducir el tema en la agenda. Hoy todos sabemos que en Uruguay la eficiencia ya ha superado ampliamente esa etapa de introducirlo en la agenda. Y ahí vemos un poco cómo, en función de la madurez justamente del mercado y de los actores, se puede tener distintos tipos de intervenciones, ¿no? Desde proyectos desde donaciones, proyectos que impliquen endeudamiento, líneas de crédito, fondos, financiamiento comercial, garantías, ¿sí? Porque, como todos decíamos, muchas veces el financiamiento está, ¿no? Los actores están, la tecnología está, algo falta por el cual las cosas no se dan. Hablaba también el colega esta mañana que explicaba cómo funcionaba la ESCO en Brasil, ¿no? Y sus 3 puntos, ¿no? Justamente es eso, ¿no? Entonces, si hay financiamiento, hay fondos, hay ejemplos, no siempre la demanda fluye tan automáticamente. Entonces, hay que ver un poco en cada caso cómo se puede ir acompañando, pero ahí un poco la diversidad que puede tener las actividades de eficiencia energética, y de nuevo esto se ha hablado hoy a lo largo del día. Para simplemente, ahí estamos presentando un poco la naturaleza de las intervenciones que tiene la cartera de eficiencia del banco en este momento, y bueno, pueden ver que hay bastante en el lado de la oferta, pero también hay en el lado de la demanda, y es, como pueden ver, también bastante variado, ¿no? Lo violeta sería esto que hablábamos más al principio, ¿no? De los marcos de generar, de introducir la eficiencia en los países. La parte amarilla ya es desde el lado de la oferta, y después, bueno, tenemos un poco de todo, desde cogeneración hasta cuestiones urbanas, residenciales, sector público, industrial y demás, ¿no? Y de nuevo también digamos, el banco tiene diversidad de operaciones que responden a las necesidades de los países miembros que quieren trabajar con el banco en algunos temas específicos. Puede haber operaciones que tengan como en su naturaleza la eficiencia energética, y puede haber otras operaciones que sean de otros sectores o del mismo sector energético transversales, pero que tienen componentes que hacen a la eficiencia, ¿no? Por ejemplo, un caso concreto, en el Uruguay también, de nuevo, es el caso de una operación con el sector agua, ¿sí? Con la empresa pública de agua, CONOCE. De nuevo, ahí la operación, el proyecto que se trabaja conjuntamente con CONOCE es para mejorar la prestación del servicio por parte de la empresa, pero hay un componente que apunta justamente a la parte de eficiencia energética en la prestación del servicio de agua, ¿no? Entonces, acá estamos un poco contabilizando el todo, ¿no? Hay operaciones que son específicas de eficiencia y hay otras que son de otros temas transversales en transporte, en agua y demás, que tienen componentes del lado de la eficiencia. Un poco ahí también para ver la evolución, y como pueden, estos son cuentas simplemente los proyectos nuevos que se aprueban, no el acumulado. Pero como pueden ver ahí también cambia bastante los montos y las regiones. América Latina es el violeta, tiene un lugar importante, y como mencionaba hoy Ramón a la mañana, hablando de los países europeos, bueno, ahí está, ¿no? Claramente el tema está muy, muy en auge y se está trabajando muchísimo en esa región en temas de eficiencia, desde district heating, que era el ejemplo que mencionaba él, hasta otras cosas que hacen etiquetado y temas de edificación y demás, pero últimamente se está trabajando mucho el tema de eficiencia en esa región. ¿Con qué recursos cuenta el banco? Y acá entramos en la parte más aburrida aún, le voy advirtiendo. Pero bueno, tenemos distintos tipos de herramientas. ¿Cuáles son esas? Las amarillas son las más tradicionales, si quieren,
los préstamos, ¿sí? Las operaciones en las cuales hay un endeudamiento con el banco. ¿Por qué son tres redondeles distintos? Son distintos tipos de préstamos que el banco puede llegar a otorgar. El préstamo de inversión es el más tradicional, es financiamiento para llevar adelante un conjunto de actividades. El préstamo de desarrollo de políticas son más amplios, ahí se establecen cambios de marcos regulatorios o de políticas que se quieran promocionar, y el financiamiento apoya o se concreta una vez que esos cambios se hayan realizado. Y el préstamo basado en resultados es otra manera, digamos, de hacer que fluya el financiamiento, poniendo targets específicos, como decir, bueno, tantas reducciones de gases de efecto invernadero, por decir algo que sería un poco demasiado poco concreto, pero bueno, no sé, tantos megawatts instalados de renovables o lo que fuera. Entonces el financiamiento ahí fluye en función del resultado que se dijo que se quería alcanzar. En verde, ¿qué tenemos? Otros recursos que también contamos nosotros, siempre pensando desde el punto de vista de la eficiencia, ¿no? Las garantías también lo ponemos ahí porque es otro ejemplo de servicio que presta el banco y que puede garantizar operaciones, ¿no? O proyectos o cuestiones en particular, y eso también lo hemos estado usando últimamente para fondos de eficiencia energética, por ejemplo. Como comentaron a la mañana también, están los actores, está el financiamiento, hay riesgos que tenemos que tratar de reducir, de nuevo, como comentaba el colega de Brasil. Entonces, esos riesgos que hay que reducir, una garantía puede cumplir esa función, ¿no? Porque de alguna manera es una especie de seguro. Entonces, esa existencia de la garantía asegura que los actores tomen los riesgos y el proyecto fluya. Servicio de asesoría reembolsable, ese es otro servicio que prestamos nosotros, que es, si quieren, una especie de servicio de actuar como asistencia técnica, pero desde el banco. Y en el caso de herramientas de diagnóstico, la palabra más general sería temas que tengan que ver con conocimiento, pero le pusimos ese nombre de herramientas de diagnóstico porque para el caso específico de energía, a través de ESMAP, que también fue mencionado esta mañana por alguien, se ha desarrollado muchas herramientas de diagnóstico para el sector energético, ¿no? Y esas herramientas están todas disponibles, ahora las vamos a ver, y sirven para que las ciudades o los países puedan hacer evaluaciones de sus líneas de base, de sus subsectores, ver benchmarks, ver a dónde hay márgenes de maniobra, qué es lo que se puede mejorar y demás. Entonces, ese es todo otro conjunto. Y después tenemos allá afuera ese otro hexágono que es agencia de implementación. ¿Qué quiere decir eso? El banco, al igual que aquí los colegas, actuamos como agencia de implementación. ¿Agencia de implementación de qué? De fondos de terceros, ¿sí? Por ejemplo, el GEF, que es el Fondo Mundial de Medio Ambiente, dona recursos a los países con fines específicos. Bueno, el Banco Mundial es una de las agencias implementadoras de esas donaciones, ¿sí? El GCF, que también se mencionó antes, se puede ir directamente, también se puede ir a través de agencias implementadoras. Hay también muchos fondos de cooperación binacional que se gestionan a través de estas instituciones. Los fondos de financiamiento de carbono también son otros ejemplos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también el banco actúa como agencia de implementación. Y todo esto ha ocurrido, digamos, todos estos recursos son los que usamos para el caso de eficiencia energética en particular, ¿no? Agencia de implementación del GEF, hemos ido para muchos proyectos, tenemos proyectos de garantías de eficiencia energética en la India, por ejemplo, tenemos préstamos de inversión y de todas estas cuestiones que tienen que ver con aplicadas a la eficiencia. Bueno, entonces acá tenemos los ejemplos, como decíamos antes, donaciones, que era lo que ocurría al principio, cuando la madurez del mercado es más baja. Bueno, hemos tenido donaciones de eficiencia energética para varios países, préstamos, tenemos ahí el más reciente que fue aprobado hace 2 semanas, que fue el de México, que también se mencionó esta mañana, el préstamo de México para municipios, también agencia de implementación de CTF, también hemos hecho proyectos de financiamiento de eficiencia energética con fondos de CTF, el de garantías que le mencionaba en la India y también ejemplos de financiamiento de carbono. Las herramientas de diagnóstico, creo que vale la pena aprovechar un poco para presentarlas, porque no sé si son tan conocidas, están accesibles, se pueden bajar, algunas son más fáciles de usar que otras, algunas son un simple Excel, otras son algo un poquito más sofisticado, pero no, todo lo que busca hacer esto es aportar al conocimiento y un poco a la evaluación de las distintas
de la situación de consumo de energía por parte de distintas entidades. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, Trace es una herramienta para que usen las ciudades y para que identifiquen qué sectores tienen potencial de ahorro, los sectores típicos de alumbrado, residuos, agua y demás. Analiza 6 sectores. Curve es la versión superadora de Trace, si queremos decirlo de alguna manera. Curve es una herramienta bastante más reciente que ha desarrollado el banco junto con el C40, y es una iniciativa ahí de varios actores que está recién ahora empezando a aplicarse en distintas ciudades. Edge es una herramienta que desarrolló nuestro otro miembro del grupo, que es el IFC, que es para todo lo que tenga que ver con edificios verdes, desde el marcos regulatorios hasta cuestiones de etiquetado y regulaciones y demás. El Meta compara costos de tecnología de generación y hay otra herramienta también que es para programas de iluminación residencial y recambio. Hay otra que calcula escenarios de emisiones, de reducción de emisiones. La otra, el MacTool, políticas de mitigación. El HIT es de cambio climático y vulnerabilidad. Hay una herramienta especial que es para indicadores del sector transporte. ¿Sí? De nuevo, son indicadores generales, son benchmarks, pero hay también en esos casos información, por ejemplo, sobre la eficiencia del sector transporte, obviamente transporte urbano, ¿no? En general. Ahí están las páginas donde las pueden bajar a casi todas de ellas. Algunos están en ESMAP. ESMAP son fondos de donantes específicos para el sector energía y de nuevo el banco administra esos fondos y si algunos están en la página nuestra directamente. De nuevo, pero todo esto hace un poco al conocimiento del sector y a que los distintos actores se concienticen y entiendan que hay margen en muchas actividades y que hay ahorros posibles en varios segmentos de la actividad de estos distintos actores. Bueno, ahí tenemos ejemplos, por ejemplo, de Trace, que es una de las herramientas que hemos estado aplicando desde hace ya más años, que es cosas que se han hecho en distintos países, Filipinas, Rumania, Brasil, Turquía y México. El de México es el que se presentó esta mañana y como resultado de haber hecho este Trace en algunas ciudades de México bajo una actividad del banco, después se diseñó el proyecto para generar una especie de ventanilla, digamos, para que los municipios puedan, en base a lo que esta herramienta les permitió evaluar y entender, tomar las acciones necesarias para, en aquellos segmentos en los que tenían margen de maniobra, tratar de reducir sus consumos. Un poco para ir cerrando, ¿no? ¿Qué aprendimos acompañando la implementación de estos programas? De nuevo, lo que aprendimos creo que coincide plenamente con todo lo que se fue diciendo acá y, bueno, justamente coincide, ¿por qué? Porque acompañamos a los países en hacer esos proyectos, ¿no? Entonces, todo lo que se ha hablado estos días se refleja un poco acá, ¿no? La coordinación entre actores y los marcos institucionales importan y mucho para que los proyectos se puedan ejecutar de una manera correcta. En todos los proyectos que tienen que ver y que a la eficiencia pasa muchísimo, con jurisdicciones subnacionales, la coordinación que haya entre distintos niveles es necesaria para que estas cosas puedan fluir. Tenemos departamentos, en algunos países tenemos provincias, tenemos municipios, no todos los temas que hacen a la eficiencia son jurisdicción o caen bajo la misma jurisdicción, entonces toda esa coordinación es muy importante. El análisis y datos sobre la energía son vitales. Si no tenemos una línea de base, si no entendemos a dónde se van los electrones, difícilmente podamos actuar en consecuencia. Y además del monitoreo y la evaluación, también se habló hoy, está el tema de comunicación. ¿Y por qué el tema de comunicación? Porque está el tema de cambio cultural, que también se habló en el primer panel de esta mañana, ¿no? Detrás de la eficiencia energética hay un tema de cambio cultural. Ese cambio lleva tiempo y ese cambio tiene que estar apoyado en continuidad. Entonces, el monitoreo y la evaluación tiene que estar acompañado de estas políticas de comunicación que apunten a que ese cambio cultural pase a ser un hábito y logre mantenerse, ¿no? Y de nuevo, un poco el punto de abajo, el sector industrial puede responder más que el residencial, también está con mayor velocidad, también está asociado al tema del cambio cultural, ¿no? La asistencia técnica, que también fue un tema que se habló, fue el punto 2 de la presentación del colega de Brasil esta mañana. El tema de los precios,
pero los precios, el mercado, eso es suficiente y qué más. Claro, dijimos antes, hay recursos a veces, pero hay algo que hace que ese recurso no sea utilizado como pensamos que se iba a utilizar. Entonces, está el financiamiento, lo estamos empaquetando bien, para decir de una manera, de manera tal que los que son los beneficiarios de ese financiamiento lo estén utilizando y estemos logrando la eficiencia que estamos buscando. Bueno, eso es parte de lo que hay que ver. Y por último, hay muchos cobeneficios, cosa que también mencionó aquí el colega sentado en primera fila esta mañana. Entonces, todos esos temas también son importantes tener en cuenta. Y bueno, para terminar un poco con una reflexión uruguaya, los invito primero a los que no han probado el postre chajá, que lo prueben. Acá me miran con cara de... Si los que nunca estuvieron en Uruguay y nunca probaron el postre chajá, pruébenlo, es muy rico, la torta uruguaya. Pero bueno, un poco, ¿a qué viene esta reflexión? Que es un poco lo que nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Y qué es esa cola? Bueno, esa cola es la gente que quiere comer la torta, ¿no es cierto? Pero en todos los países siempre va a haber más gente que quiere comer la torta que el tamaño de la torta. Eso es indefectiblemente una realidad que nos toca vivir, y soy economista, no demasiado corporativa, pero si no fuera por eso ni existiría la carrera, ¿no? Entonces, por algo la torta no alcanza nunca, y esa es la realidad que nos toca, y si es un chajá menos porque es muy rico. Entonces, como la torta no alcanza nunca, la cola es larga y los distintos sectores se ponen en la cola, y cómo ranqueen en la cola cada sector dependerá de cada país, dependerá de la situación política puntual, dependerá de ventanas, de situaciones que se generan, que hace que un sector se cuele, como decimos nosotros, y avance un par de lugares en la cola, ¿sí? Pero como pueden ver ahí, en la cola hay escuelas, en la cola hay hospitales, hay infraestructura pesada y hay eficiencia energética. Entonces, no solo importa el tamaño de la torta, sino quién se lleva las porciones. Y si la porción es ese tamaño o es una medallita, que puede ser muy práctica porque uno se la puede llevar, pero bueno. Entonces, creo que ese tema es importante que lo entendamos todos, porque puede haber recursos, pero no siempre están ahí para nosotros los practitioners de la eficiencia energética. Entonces, ¿qué nos queda decir? Que nada mejor que este evento para por lo menos alinearnos y decir, bueno, sepamos que esta es la realidad en la que vivimos. Sepamos que hay demandas que nos exceden, sepamos que hay coyunturas que nos abren puertas y otras que nos las cierran. Y a veces ser un buen alumno, en vez de abrir las puertas, las cierra, porque entonces financiamiento barato se la doy a un sector que está en más dificultades, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones hay que entenderlas y hay que saber que la cola es larga, las demandas son muchas y que hay que ir abriendo y cerrando y evaluando. Pero creo que no hay nada mejor que un evento como este para estar todos, justamente para hablar de estos temas, oír a los demás colegas que trabajan en estos temas, entender los posicionamientos y entre todos entender y lograr generar un discurso coherente de por qué la eficiencia es importante, por qué la eficiencia es el primer recurso para generar energía, como decían hoy por acá, por qué la eficiencia importa y por qué yo puedo ir a tocarle la puerta a Hacienda y decirle necesitamos financiamiento para eficiencia. Porque la eficiencia a veces tampoco no es lo mismo inaugurar una central hidroeléctrica que repartir bombitas, que es mucho más complicado en términos logísticos, ¿no? Porque en vez de lidiar con un contratista grande, tengo que tocar la puerta a muchísimos actores, porque estoy apuntando a un cambio cultural, estoy apuntando a un montón de otras cosas. Entonces, bueno, como reflexión final, agradecer por este evento, creo que justamente es muy importante porque permite eso, permite que todos los países se posicionen mejor, entiendan qué está pasando y logren de a poquito ir no colándose en la fila, pero adelantándose un poco, ¿no? Todos los sectores tienen sus demandas, todos los sectores seguramente tienen motivos muy válidos para tenerlas. No estamos diciendo que somos más importantes que todo lo demás, pero sí hay que entender que hay un todo y que somos una partecita. Y como habrán notado, no quise meterme en la interna sectorial, así que no puse ninguna térmica, ninguna nuclear y ninguna línea de 500, pero también está esa otra demanda, ¿sí? Entonces, sepamos que esta es la realidad y, bueno, disponibles para ayudar en lo que se pueda. Y ahí les dejo los datos de contacto, de cómo estamos organizados en el banco. Yo soy esta, pero como pueden ver, para cada región de América Latina hay un punto focal. Tienen ahí los datos, me pueden contactar a mí o directamente al punto focal que le corresponde según su país de referencia. Y bueno, los van a poder ayudar en lo que puedan. Gracias. Muchas gracias.
Le damos la palabra, estamos un poquito, y me disculpo por eso, estamos un poquito ajustados con los tiempos, así que para poder cumplir con los plazos y sobre todo porque hay parte de las comitivas que se están retirando en la tarde de hoy, damos la palabra en este momento a Roberto Aiello. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores, al Gobierno de Uruguay por ser anfitriones y recibirnos aquí, a OLADE, y a los organizadores. Un saludo a los compañeros de la mesa y un saludo para todos. Fue muy grato reencontrarme con muchos amigos practicantes en materia de eficiencia energética hace muchos años. Muy contento de estar aquí con todos ustedes y poder aprender de todas estas discusiones, compartir reflexiones, observaciones al respecto. Agradecer también a Lucía porque muchas de las cosas que comentó de lo que se trabaja desde el lado del Banco Mundial es bastante similar en los multilaterales, así que sobre esas dimensiones y aspectos voy a ir avanzando más rápido. Pero sí quisiera comentar que desde el lado del Banco Interamericano de Desarrollo, en lo que toca a mi persona, estoy apoyando en llevar adelante para el BID la iniciativa global de Naciones Unidas, que es Energía Sostenible para Todos, o ESI4All, por las siglas en inglés. Ahí verán en la pantalla que sobre la margen izquierda es un grupo que estamos trabajando en esto. Hicimos un partnership desde el BID como Hub de las Américas en esta iniciativa, con el PNUD, la CEPAL y OLADE. Trabajamos juntos en ver cómo apoyamos a todas las necesidades de los países en materia de los 3 pilares fundamentales de la iniciativa: llevar acceso a energía moderna al 2030 a todos, redoblar los esfuerzos en energía renovable y, por supuesto, reducir el uso de energía, la intensidad energética o el pilar de eficiencia energética que está allí señalado. Un punto sobre esta temática que quería compartir con ustedes es que desde el Hub, y ahí ven la dirección electrónica, lo que buscamos hacer es poner a disposición de todos información, herramientas, toolkits, para que se puedan bajar, puedan acceder a la información que les resulte de interés. También estamos abiertos a recibir sugerencias de información que les parezca que puede ser útil, también poner a disposición de todos a través del portal. Es un portal de todos ustedes, de todos nosotros en las Américas, y está a disposición de todos. Por ejemplo, hay herramientas, hay mucha literatura, ya hablando más específicamente de eficiencia energética, guías en ciertos roles para vencer las barreras, como se viene comentando ayer y hoy, temas institucionales, temas financieros, temas informacionales, la invisibilidad de la eficiencia energética, lo complicado que genera el interés a veces de los decisores, de los decisores políticos y demás, lo complejo que es esto porque es algo que no se ve, no es como cuando una línea de distribución pierde hay pérdidas eléctricas y los electrones no se ven, en cambio una pérdida en un caño de agua en un municipio se ve, ¿no? Y eso le pone presión a los decisores políticos a resolver, la comunidad va atrás de eso. En el caso de la eficiencia energética, como ustedes saben, es más difícil. Pero bueno, lo que buscamos hacer es poner a disposición de ustedes herramientas en español. Hay mucha literatura de eficiencia energética en inglés, pero hay menos literatura en español. Estamos trabajando muy fuertemente desde el Hub para traducir herramientas y demás al español. Para darles un ejemplo, estamos trabajando con Homer, seguramente, como ustedes saben, una herramienta muy utilizada en optimización de redes. Estamos finalizando también la traducción al español del todo el software y va a estar también a disposición de todos para poder bajarlo del portal. Perdón. Es aquí, ¿verdad? Sí, gracias. Simplemente una diapositiva para mostrar el rol del BID. También el Banco Interamericano de Desarrollo tiene 2 brazos, el brazo público y también el brazo a través de la Corporación de Inversiones, el brazo privado como el Grupo del Banco Mundial. Y lo que tratamos de representar allí en esta diapositiva es simplemente un resumen de los productos y servicios que podemos ofrecer en el apoyo a ustedes en sus agendas energéticas. Hay productos que son no financieros, que tienen que ver con cooperaciones técnicas, muchas de las cuales son con fondos no reembolsables. Ven el circulito verde allí en el centro, pero también hay un traslape a los programas de productos financieros, donde también contamos con recursos no reembolsables que podemos apalancar en nuestras inversiones de crédito, ¿no? Bien interesante, dentro del Banco Interamericano hay algunos fondos que trabajan con nosotros, que apoyan inversiones en renovables y en eficiencia energética, algo similar a lo que se espera del
del Green Climate Fund, pero en un volumen mucho más pequeño, pero que podemos apalancar algunos recursos concesionales para acompañar algunas inversiones, y vamos a comentar un poquito más algún ejemplo de este tema. El eje de esta presentación va a estar, estos comentarios, estas reflexiones, más basado en mecanismos financieros. No voy a entrar en otras barreras que ya han sido comentadas durante la jornada de ayer y hoy, y hemos visto y aprendido mucho sobre eso. Me voy a focalizar más en los mecanismos financieros y ver qué es lo que hemos podido aprender en esta última década, en particular en temas de mecanismos o vehículos que han funcionado, qué cosas han funcionado, qué cosas no han funcionado y qué es lo que podemos poner a disposición de los países en materia de poder canalizar los recursos que los multilaterales contamos de una forma práctica y operativa, decir, bueno, cómo se pueden ejecutar, ¿no? En líneas generales, la eficiencia energética, como todos sabemos, los periodos de repago en general son bastante cortos comparativamente con otras inversiones en el sector eléctrico. Lo complicado es la inversión inicial, el alto costo inicial. ¿Cómo vencer ese aspecto? Y el otro punto es cómo generar las condiciones en los países para que se pueda acceder a los mecanismos financieros, ¿verdad? Ahí simplemente poner, para que quede una referencia en las diapositivas, cuáles son los productos desde un punto de vista del usuario final, cuáles son los productos que se requieren, digamos, financiamiento, préstamos, leasing, pueden ser productos de financiamiento, incentivos o donaciones, contratos por desempeño, es decir, en general son 6 elementos que tienen que ver desde un punto de vista del usuario final. ¿Cómo podemos apoyar a las iniciativas de gobierno o del sector privado a que los usuarios o los participantes del mercado, como ven en el lateral izquierdo, las partes interesadas del mercado, cuáles son aquellas soluciones financieras que los pueden apoyar a movilizar intervenciones de eficiencia energética, ¿sí? Hemos escuchado experiencias bien interesantes como el caso de Uruguay, que estamos bien familiarizados, con una muy buena experiencia del fideicomiso que se ha desarrollado aquí, otros fideicomisos que se han desarrollado en México y otros países de la región, y también fuera de la región. Es algo que en la última década creo que los practicantes del sector de eficiencia energética, todos hemos aprendido bastante de los temas que es bueno hacer y temas que por ahí son mejorables en el uso de estos instrumentos. Creemos que estos instrumentos ya están mucho más maduros para poder dar un paso más y tener una cierta flexibilidad y versatilidad en acompañar con diferentes ventanas de intervención, ¿sí? Que puedan atender varios sectores a través de un mismo instrumento, ¿sí? Lo que se busca en general en los programas de eficiencia energética es atender, como hablamos al inicio, proveer estos préstamos blandos o algún incentivo financiero que permita vencer esa barrera inicial, al costo de capital inicial, y también generar las condiciones del mercado. Una estructura genérica de lo que estamos conversando y lo que ustedes han escuchado de algunos presentadores de los fideicomisos revolventes es un componente de inversión y un componente de asistencia técnica. El tema que vemos es que estos instrumentos son lo suficientemente poderosos como para ofrecer diferentes ventanas que atiendan a usuarios residenciales, que puedan atender a sectores industriales, que puedan atender a municipios, por ejemplo, en el caso de las ciudades emergentes, ciudades sustentables, muchas iniciativas que se están llevando adelante y que requieren de un financiamiento para poder, luego de los diagnósticos, poder hacer las inversiones, ¿sí? Cómo se pueden movilizar esos recursos. Y hay instrumentos, como ven, que son los que ya se han comentado, préstamos de capital, garantías parciales de crédito o incluso otros productos para acompañar los contratos de desempeño como ESCOs. Y por supuesto, en función de lo que ustedes conocen bien, que son los esfuerzos institucionales que lleva expandir las intervenciones de eficiencia energética, un componente de asistencia técnica que permita trabajar en normalización, en políticas dedicadas, en monitoreo y verificación, capacitaciones y el apoyo operacional del instrumento en sí mismo. Simplemente hacer un esquema genérico de cómo típicamente funcionan estos fideicomisos. Hay en el área central, demarcado en color naranja, es el fideicomiso. El fideicomiso recibe recursos, ¿sí?, de la Secretaría de Hacienda, por ejemplo. La Secretaría de Hacienda puede, o el fondo puede fondearse de esquemas tarifarios, como algunos casos fueron presentados, pero cuando se requiere un capital semilla más importante o más grande, normalmente para capitarlos inicialmente, se requiere de una contribución normalmente del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda
puede hacerlo con sus propios recursos fiscales o puede salir a fondearse de organismos financiadores. La Agencia Federal de Energía acompaña como liderando el comité técnico y con los aspectos técnicos de la implementación. El fideicomiso, la idea es que pueda brindar los instrumentos que hablábamos a los distintos sectores de mercado, que hablábamos recién, ¿no? Préstamos en condiciones preferenciales a ciertos sectores de la comunidad, garantías a otros sectores, asistencia técnica, estudios y demás que puedan impulsar las intervenciones en eficiencia energética. Pero un elemento bien importante de estos fondos para que sean efectivos, como habrán visto, es el tema de la revolvencia. Es decir, los periodos de recuperación de las inversiones de eficiencia energética, depende de las intervenciones, pueden oscilar entre 2 a 5 años. ¿Sí? Depende cómo uno quiera hacer los repagos en función de los ahorros. Esto es un elemento clave de estos fideicomisos, porque permite generar una replicación de las intervenciones que se van haciendo y a través de la recuperación de los fondos generar a lo largo de 20 años 4 o 5 revolvencias de las inversiones. Esto quería compartir con ustedes experiencias que hemos tenido a veces cuando conversamos con los secretarios de Hacienda o ministerios de Hacienda, de Finanzas de los países. Cuando ven este tipo de mecanismos les resulta bien interesante. ¿Por qué? Porque, y en particular si las secretarías de Hacienda se fondean con recursos del exterior, y en particular son recursos concesionales. ¿Y por qué? Porque toman un crédito, por ejemplo, a 20 años, si son recursos blandos también 20 años, pero la recuperación la hacen en 3, 4 o 5 años. Es decir, luego le quedan como 15 años de revolvencia de ese recurso en el sistema para continuar el financiamiento de intervenciones de eficiencia energética sin costo financiero. Entonces, cuando las secretarías de Hacienda de los países ven estos mecanismos, se interesan muchísimo. Las tesorerías, los bancos de desarrollo y demás, ven el efecto que tiene, es como una eficiencia financiera del mecanismo. Y llama mucho la atención y genera mucho interés. Y creo que por eso vemos que estos mecanismos pueden tener un área de actuación bastante más amplia, y están maduros con las lecciones que todos hemos aprendido en el sector estos últimos años, pero sí es clave el elemento de la revolvencia, el elemento de la recuperación de las inversiones, ¿sí? Y para eso hay algunos desafíos que hay que trabajarlos. Aquí puse algunos ejemplos cuando trabajamos con sector público, por ejemplo, cuáles pueden ser algunos mecanismos de repago. Para esto estoy citando un proyecto que estamos preparando en El Salvador y he pedido autorización al funcionario que muy amablemente aquí de El Salvador nos ha autorizado a poder comentar este proyecto. Es un proyecto que se está trabajando en este momento y que tiene un alcance en áreas de municipios, edificios públicos federales y cooperativa de agua, donde se plantean intervenciones en el alumbrado público, sistemas de aire acondicionado y bombeo de agua, con la idea de mejorar el gasto público. Y es un proyecto que se ha contado con la asistencia de JICA. JICA, con el BID trabajamos juntos y tenemos un fondo con JICA dentro del Banco Interamericano y ellos pueden proveer recursos concesionales también, apalancados a capital ordinario del BID, con lo cual también trae un elemento bien interesante, como les decía, en los costos financieros. Y aquí ejemplificar algunos de los esquemas de repago, para dar solo un ejemplo, el caso de los créditos municipales, tratar de representarlos tanto en la izquierda como en la derecha, es el mismo caso para municipios, pero donde en el área central está el fideicomiso. El fideicomiso, a través de un acuerdo de préstamo, le otorga un crédito al municipio, hace el desembolso, pero lo que hace el municipio es con el agente que, por ejemplo, que se ocupa de transferir los recursos y las asignaciones presupuestales de Hacienda al municipio, es un agente financiero, puede ser un instituto, un banco de fomento y demás, hacer un acuerdo de orden irrevocable de pago, a través del cual ese agente financiero retiene el recurso que todos los años Hacienda, por ejemplo, le hace una asignación al municipio, una participación federal, etcétera. Retiene esa parte correspondiente al ahorro energético y con eso reembolsa al fideicomiso. En otro modelo puede ser a través del pago de los impuestos municipales. En el caso de El Salvador se utiliza a través de la distribuidora eléctrica. Los contribuyentes del municipio pagan las tasas municipales a través de la factura eléctrica al distribuidor y el municipio entonces hace un acuerdo de orden irrevocable de pago con esa distribuidora de manera tal de que la distribuidora
¿sí?, pueda ejecutar los pagos de retorno al fideicomiso. Eso da las condiciones necesarias e institucionales para que el fideicomiso pueda entonces emitir estos créditos a los municipios, ¿no? Hay otros ejemplos, sí. Ya ir concluyendo, se han implementado pilotos en algunas alcaldías, allí hay algunas fotos para ver en alumbrado público y en edificios federales de la Dirección de Contabilidad de Hacienda. Los retornos, los hemos visto a lo largo de estos días, son muy altos y permiten un repago muy veloz. Simplemente a 20 años comentar que en el caso de lo que se está viendo en El Salvador, una tasa interna de retorno del 29%, lo cual es muy alta. Y es un incentivo importante para esta generación. Simplemente dejarles también algunos ejemplos hemos conversado en estas jornadas, algunas de las intervenciones de cómo estos instrumentos apoyan también sectores como industriales, sectores de pymes y demás por la importancia que requieren y que tienen para promover la competitividad de las empresas. Estos fondos también pueden habilitar ventanas, como ya lo han hecho, para estos sectores. Traer algunos ejemplos de otras regiones del mundo, también, digamos, América Latina tiene muchos ejemplos, pero también en otras partes están ocurriendo sistemas de gestión energética para empresas de alto consumo, con algunos beneficios, por ejemplo, impositivos, de recortes de beneficios impositivos. Hay algunos ejemplos en Australia, Dinamarca, en Países Bajos, que se los comparto en las transparencias. El sector de pymes, sabemos que es un motor de las economías, 99% de las firmas son pymes. Esto a nivel global y ocupan el 60% de los trabajadores a nivel global. Es importante poder atenderlas, pero tienen barreras bien importantes al financiamiento. Las pymes están trabajando en el día a día, cómo llevar adelante sus actividades, con lo cual no cuentan a veces con las capacidades, la información adecuada. Estos fondos, a través del componente institucional, lo pueden apoyar. Y algunos ejemplos de cómo en algunas otras partes del mundo también están funcionando. Hay un fondito en Escocia que, por ejemplo, a las pymes les hace los estudios también y luego se otorga líneas de crédito a tasa cero para que puedan hacer algunas inversiones. Un ejemplo de ESCOs, hay un fondo también en Tailandia que brinda líneas de crédito a ESCOs para el leasing de equipos y de esa forma vencer esa barrera al financiamiento que muchas ESCOs están teniendo en otras partes del mundo. Créditos a largo plazo a las industrias, el caso de Corea y demás. Hay vasta experiencia de todo esto y creemos que los instrumentos están lo suficientemente maduros para poder avanzar y ofrecer esos servicios en un instrumento y de una forma acortando o achicando los costos transaccionales que implican hacer un fondo. Si hiciéramos 4 o 5 fondos, uno para atender cada necesidad, es mucho más complejo. Se puede integrar en un solo modelo. E incluso luego estos mecanismos permiten que cuando quieran acceder a recursos climáticos, ya hay un mecanismo que puede identificar portafolio de proyectos, es decir, acelera también la ubicación de los potenciales recursos que pueden traer a apalancar al mecanismo. Con esto, saludarlos, agradecerles y ha sido un placer compartir esta jornada con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Roberto, por tan interesante locución. Damos espacio a que Pablo Cisneros, por parte del CAF, nos pueda hacer su presentación. Gracias a OLADE, gracias al Ministerio de Energía de Uruguay y gracias a ustedes. En honor al tiempo y, bueno, más que en honor al tiempo, en honor a las presentaciones de los que me antecedieron, realmente lo dijeron todo. Es más, me voy a llevar el mecanismo del BID y todo el antecedente del Banco Mundial porque me hace falta a mí. Y bueno, y realmente me soluciona porque es lo que uno está entrampado realmente. Ese mecanismo del BID me pareció que hay que estudiarlo e implementarlo. Bueno, CAF sigue en esto de los multilaterales. Vamos a ir por el final. Como soy ingeniero eléctrico de profesión, vamos a ir por el final y vamos a ir con bloques. Ahora que 30 años estuve detrás del otro lado de la mesa, es decir, quiero dinero para proyectos eléctricos. No había. Ahora estoy de acá. Primer bloque, hay dinero.
prometo fielmente, hay dinero. CAF tiene dinero para eso, 30 millones inicialmente, para pequeños proyectos. El otro es, CAF tiene una organización de energía que daría el sello o la grifa o la venia o la autorización para que el otro bloque, que son ustedes, que presentan proyectos, diga si vale o no vale. Es decir, hay tres bloques. Ustedes, CAF Financiero, CAF Negocio, CAF Business, y el vínculo de unión entre ustedes y CAF Business, que sería la parte de energía, que cada uno debe poner su participación. Es decir, ustedes me presentan el proyecto a CAF, o presentan el proyecto, pasa por un filtro técnico, vale, no vale, nos ponemos de acuerdo, y eso, después de eso, pasa a Financiero, donde para él es transparente, es un proyecto de soja, es un proyecto de una carretera, es un proyecto de lo que sea, él no entiende. Pero el vínculo de unión vendría a ser la parte de energía. Bajo ese aspecto, a mí me interesaría que de este evento salga un proyecto. Basta que salga un proyecto para mí, saldado el sueldo y los del final del año. Estoy 3 años en CAF, el primero sí me resultó, el segundo no, y espero que en este salga un proyecto. ¿Cuál es el rollo del asunto? ¿Cómo encarar? Ese es el problema, porque bueno, ustedes tienen proyectos y cómo encaro hacia la multilateral con el proyecto. Cuando digo de los roles, son ustedes los técnicos los que tienen que demostrar cómo le van a pagar a este señor que negocia, que no es energético, pero él sabe mucho de negocios y no va, como no estamos hablando de préstamos no reembolsables, va a necesitar recuperar. Punto, eso es claro. Entonces el rol de ustedes es demostrar que me van a pagar, que va a haber eficiencia, es el problema de ustedes. No tiene para qué este señor averiguar si es bueno o es malo, eso ya está. Entonces, con esto vamos a ver qué hemos hecho en CAF. Hay 2 proyectos que estamos en línea, hasta aquí. Uno en Panamá y otro en Colombia, que han salido, o sea, es verdad, lo que les cuento es verdad. Los otros están en veremos, y esa es una desesperación mía, porque como digo, a mí se me paga por proyecto. Vamos a ver con esto. Entonces, CAF, ¿qué hace? CAF es un banco de desarrollo, tiene 19 países hasta el 2015, es una presentación para otro perfil, porque compara carteras con el BID y con el Banco Mundial, no creo que sea el problema. Energía en cooperación técnica, ¿cuántos hemos dado en cooperación técnica? 6.000 millones. Cooperación técnica, ¿reembolsable o no reembolsable? Esto también depende, porque aquí estoy poniéndoles la responsabilidad a solo un bloque, al bloque técnico. No, acá también hay otra responsabilidad. Bueno, dime cuánto me vas a cobrar, porque es tanta maravilla, dice que tienes dinero, pero si me vas a cobrar con unas tasas altísimas, estás fallando tú, el bloque financiero. Y realmente tiene razón. Aquí depende de qué, depende del país, depende de qué quiero promover, depende hasta de la parte pública, porque hemos querido dar a la parte pública, pero cuando he estado en la parte pública de mi país, yo tengo la sede aquí en Montevideo, cuando hemos estado con ciertas partes públicas, son ellos los que tienen que liderar, son ellos los que tienen que a través de políticas públicas decir, yo quiero eficiencia energética y yo gobierno te voy a pagar a través de, no te importa cómo, pero yo te voy a pagar. Pero eso es política pública. Yo no puedo averiguar o diseñar el mecanismo para que el señor me pague. Es exactamente con el público, exactamente con el privado. No le puedo yo ayudar al privado a que el privado me diga cómo me va a pagar. No, usted me paga. Si no le gustan las tasas, conversemos sobre las tasas. Si no le gusta el tiempo, conversemos sobre el tiempo. Pero ya el mecanismo, el concepto está entendido. Todos apoyamos la eficiencia energética. Bajo este criterio, esos 6.000 millones, hay muchos reembolsables y no reembolsables. ¿Qué buscamos? Buscamos una cartera de proyectos
A CAF le interesa tener la cartera, no solamente la cartera, sino que se haga uno al menos. Como digo, que de aquí salga un proyecto buenísimo. ¿Qué ha llevado a todo esto? Una ausencia de estoy pésimo ya con la vista. Ausencia de instrumentos financieros, todo esto, los problemas que causan el no tener acceso a estos préstamos llevó para que CAF tenga vamos a ver desde acá, tenga un monto más o menos de 30 millones que, dependiendo de los proyectos, porque hay proyectos relativamente pequeños que CAF no tiene la logística para tratar cada proyecto de, qué sé yo, 200.000, 500.000 dólares, se está buscando cabalmente un mecanismo de una banca de segundo piso, bancas locales, para que sean ellos los que presten. Pero tampoco sería ese el problema, porque al estar iniciando no me gustaría que me digan, no, yo te presenté el proyecto, pero tú me dijiste que no tenías logística para administrar ese proyecto tan pequeño. Probemos, estamos en los primeros pasos, dejemos que la responsabilidad algún rato en el otro evento me diga, no, tú ya dijiste lo mismo y yo te entregué el proyecto, estaba rentable y no haces o no lo implementas porque no tienes la logística. Pero ese es otro problema. Por ahora, iniciemos eso. Yo estoy abierto realmente a recibir proyectos, pero proyectos que hay veces en que presentan y me dicen, no, pero no tengo ni el estudio. Entonces acá es cuadrado, acá es transparente la cosa. Decirle que haga al menos el estudio, decirle que haga algo. Pero es que no tengo. Bueno, entonces, paciencia. Podría ser otra alternativa. Te presto y después te cobro. Porque esto es un gana y gana. Nadie va. Cuando CAF venga y diga, es cooperación no reembolsable, que hay casos de cooperación no reembolsable, en los que uno ha tenido que, en base de querer fomentar ciertas eficiencias o ciertas tecnologías, tener que regalar, no es esa la palabra, pero bueno, que fomentar. Pero no todas las veces se van a aplicar ese tipo de cosas. Entonces aquí, por ejemplo, para proyectos pequeños se está buscando este financiamiento, que lo vi a través más o menos de las otras multilaterales, tratar de buscar bancos locales que puedan ayudar a esto. Pero eso va a ser mucho tiempo. Realmente ahí sí me van a decir, viejo cuento del señor, ya vino hace un año también a decir que sigue buscando los bancos. Bueno, hemos trabajado en la parte de oferta y demanda. Eso ya lo dijeron. Aquí la parte técnica, ¿qué nos interesa? Bueno, esto ya es responsabilidad del segundo bloque. ¿Cuál es el segundo bloque? El primero era el financiero, el segundo podrían ser ustedes, y el tercer bloque es el vínculo de unión entre el financiero y ustedes, que es energía de CAF. Entonces, esto sí es la responsabilidad del que está aquí hablando. No, me presentaron un proyecto de calderas. No me convence. ¿Y por qué no te convencen? Conversa con el de acá, conversa con el de allá, ponte de acuerdo. Esto ya es técnico. Tenemos, como digo, 2 o 3 proyectos de este tipo. Bueno, y esto ya es novedades de CAF. Entonces, lo que yo sí quiero dejar el mensaje es que CAF está muy práctico acá en la región, ¿no? Yo me encargo de la parte del Cono Sur, sin embargo hay proyectos del norte también que están pasando por acá. Se quiere sacar con la parte estatal, pero con la parte estatal definitivamente tiene que ser, como digo, a través de una política pública. Si es que el gobierno quiere implementar, qué sé yo, eficiencia energética en las plazas, es problema del gobierno ver cómo paga. Puede ser que no sea ni rentable, pero si es una decisión política, punto, verá de dónde paga. Si es un privado y quiere mejorar la cadena de producción y todo eso, presente algún preproyecto, alguna cosa, conversamos, vemos, y en base luego de, qué sé yo, si no se ha llegado a una prefactibilidad o a una factibilidad, se puede poner eso para el futuro. Pero aquí yo creo que tiene que ser una apuesta de los 3 bloques. Una apuesta de los 3 bloques. Alguien tiene que ceder al comienzo en base de que no tenemos todavía un mecanismo consolidado, ojo, consolidado de financiamiento y profesionalmente como lo presentó el BID. Tenemos algo en mente, pero si me corrige alguien, no creo que todavía se haya implementado un proyecto bajo ese esquema en el que todo esté funcionando. Se ha presentado un proyecto en el que
técnicamente se presentó, se autorizó la parte de energía, se le convenció y se le demostró a la parte financiera y salió el proyecto de eficiencia energética, o salió el proyecto de biogás, o salió el proyecto de tal o cual fomento de energía. Y hay otros ejemplos que sin tener el estudio se quiso fomentar por parte de CAF cierta tecnología, se le dio la cooperación técnica no reembolsable para el estudio, salió y se entregó la plata la semana pasada. Hay un monto de 30 millones, nos interesa la oferta y la demanda, nos interesa la parte privada y la parte del Estado. Gracias. Muchas gracias, Pablo, y con las palabras de Pablo vamos empezando a cerrar esta mesa. Y la verdad que, si me permiten, tenemos aquí a 4 instituciones de renombre y excelencia. Las 4 nos han comentado que tienen la posibilidad de otorgar recursos a fondo perdido. 3 de ellas pueden dar préstamos. Hay disponibilidad de dinero para los préstamos. Las 4 tienen muchas herramientas. También entre los distintos actores que estamos acá hemos dado prueba y muestra que este link, estas redes funcionan. Partes de los préstamos que se están mencionando hoy acá, el FIDE los ha ocupado, parte de los esquemas, el gobierno de México, así que esto sí funciona. Y Pablo, si me permites, te comprometemos públicamente que si sale un proyecto, para el 8º seminario tú traes el chajá que nos tentó Lucía recién. Bueno, damos espacio para unas 4 o 5 preguntas breves. ¿Alguna consulta? Bueno, agradeciendo a toda la mesa, vamos a hacer un pequeño break para poder pasar por un cafecito. Muchas gracias.